Sí que tindré una mica en compte els temps. Intentarem que les intervencions no siguin gaire llargues, 2 minuts laxes, diguem-ne, més o menys, perquè el temps estigui repartit i tothom pugui parlar. I això que us deia, també estaré prenent notes amb l'ordinador, que podeu veure aquí, més o menys. Bueno, ara no hi ha senyal, però tornarà. No? Coses del directo. Vale, sí que havia senyal, el que no havia era l'ordinador. Ara, aniré tocant l'ordinador perquè no faci això. I si us ve de gust, podeu ocupar un seient a taula a partir d'ara. Abans de començar, però, jo us explicaré una mica com les regles del joc, perquè tothom sàpiga que estem jugant i perquè sigui el més còmode per tothom. Bé, la taula és un format de debat en clau de performance i és una alternativa a la conferència tradicional, no? Que normalment hi ha uns experts, hi ha un públic. Aquí intentarem desdibuixar aquesta línia perquè creiem que tothom té coses a dir, sabem que és així. O sigui que sigui qui siguis i facis el que facis, tens dret a seure i dir la teva. Per això també la premissa és doble, és a dir, per un costat tothom té una història o una anècdota que mereix ser escoltada i per un altre tothom té una opinió que mereix ser compartida. Sí que hi ha un eix i unes preguntes de partida, però sisplau, feu el que vulgueu. O sigui, són només una guia i això vol dir que podem començar parlant dels terrats i podem acabar parlant, no sé, de què han tancat les discoteques, això no se sap. Llavors la invitació és una mica a fer com si això fos el mar, no? Amb les seves onades i amb la marea i anar fent i veure on ens porta aquest vaixell d'avui. Per parlar només cal ocupar un seient a taula. Qualsevol de vosaltres pot venir a taula i, de fet, sisplau, feu-lo, que serà molt més divertit. Si tots els seients estan ocupats, podem demanar que algú ens deixi el seient si és una persona que, per exemple, ha passat un temps que no ha parlat. El que farem és posar-nos al darrere d'aquesta persona i cridar l'atenció d'una manera subtil. No és en plan de... Intentarem fer una senyal que la persona entengui que estem esperant. Quan això passi, però això ho explicaré després més detalladament, però sí que hi haurà una persona de l'equip que netejarà la cadira, o sigui que donem un segonet perquè això passi i continuem. Després, podeu seure tants cops com vulgueu. O sigui, si jo sec i després me'n vaig, puc tornar tants cops com considere que he de fer. I podeu intervenir, per tant, al debat tants cops com us sembli. Això sí, intentant mantenir una mica el límit de temps que hem parlat. I una altra cosa, que aquesta a mi m'encanta, que és que no patiu pels silencis. Nosaltres pensem que el silenci és part de la conversa i que té contingut. O sigui que si hi ha un silenci, potser hi ha una pausa que és important, alguna cosa que estem descobrint o pensant o alguna pregunta que ens ve precisament d'aquest silenci. Així que els silencis aquí també són benvinguts. I jo estic parlant en català, tot i que la meva llengua materna és el castellà i de fet no sé per què no he canviat perquè ho faig molt sovint, però això vol dir que podeu fer servir la llengua que us vingui de gust, millor si és català, en castellà o anglès, perquè les altres no les parlo, però si no ja trobarem una manera de comunicar-nos. I la taula s'acabarà de manera natural d'aquí una hora i quart, més o menys. I no cal que arribem a cap conclusió. Això vol dir que tampoc faré això, o sigui, no faré com un tancament del que s'ha dit, perquè la intenció és precisament anar-nos a casa, no sé, amb preguntes, amb reflexions, amb el que sigui, però no amb conclusions de cap manera. I per últim, indicacions pel temps en el que estem. La pandèmia encara és aquí. Portem mascareta, us demanem que, sisplau, la porteu tota l'estona. Quan vingueu a la taula també. Això que us he dit que vindrà una persona de l'equip, entre persona i persona, a netejar la cadira i que no toqueu els micros, sisplau. Però sí que hem de parlar a prop del micro, però no agafar-lo. I teniu aquí gel també, que ja és com un complement a tot arreu, i teniu aquí gel també per netejar-vos les mans. Apagueu els telèfons mòbils i qualsevol altre aparell que pugui fer sorollets d'aquests, sisplau. I per últim, us donem les gràcies per ser part d'això que fem avui. Jo crec que la paraula crear realitat i fer-nos càrrec del que es diu és un acte polític,
parlar és un acte polític, fer preguntes també ho és, i no només és això, sinó és ser part activa ser agents actius de la societat, no? I una cosa que això no és meu, és d'Isaías Fanlo, però que m'agrada molt, que diu que també parlar és un acte generós i valent que demostra una voluntat de trobar solucions a temes pendents o com a mínim formular preguntes. Així que moltes gràcies. Dit això, i ara l'ordinador... Ah, no, molt bé. Aniré fent coses rares amb l'ordinador perquè tinc massa tecnologia al voltant. Però dit això, jo em quedaré callada, llegiré les preguntes i després vindrà el meu silenci per començar. Llegeixo les preguntes. Estem a temps de reclamar de nou els terrats com a espai comunitari? Quin impacte poden tenir els terrats a ciutats sobrepoblades com l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona? Quin impacte pot tenir l'ús dels terrats en actituds o comportaments dels habitants de ciutats sobrepoblades com Hospitalet de Llobregat o Barcelona? Com l'ús d'espais no convencionals com els terrats poden influir les polítiques urbanes d'un futur? En temps de pandèmia, quines formes d'interacció grupal segura podem imaginar? Com us imagineu els terrats del futur i quin paper tindran els terrats en aquest futur que us imagineu? Hola. Lo primero, perdón, porque soy rubia, a lo mejor alguna cosa no la entendéis. Quitando eso, bueno, lo primero no he salido antes porque no acabo de entender, supongo que lo que hay que responder es las preguntas de lo que nos puede aportar el terrao a la ciudad, ¿no? A las personas. Yo hablando de mi perspectiva, que yo soy una persona joven, no sé, creo que sí que es un espacio que los terraos se pueden aprovechar, y más ahora que los espacios de ocio pues están cerrados, obviamente siempre con sus restricciones y sus medidas de seguridad adecuadas, pero sí que son espacios, ya no solo pues de centros culturales, de splays, de sitios que tengan terrados amplios pues para hacer pequeñas actuaciones, conciertos, no sé, fiestas, no vamos a llamarle fiestas, pero a lo mejor sí, yo que sé, espacio de relax con sus mesitas, su musiquita, sus aperitivos. Sí, no me acuerdo de todas las preguntas, entonces. Gracias. Eso, sobre todo en esos sitios muy poblados como Hospitalet, a ver, también tiene sus desventajas, ¿no? Al haber tanta gente, si se corre la voz y es una cosa que gusta, se puede colapsar, podemos tener, ya no solo por el COVID, sino fuera de COVID, ¿no? Problemas de aforo, de dónde van a ir, de cómo nos vamos a poner, de cómo va a seguir surgiendo la cosa, no sé. Continúo, vale. Sí. Es que salí aquí un poco porque digo, bueno, nadie sale, pues salgo yo, ¿no? También tengo que decir que llevo, bueno, el año pasado y este año, bueno, yo he puesto las sillas que veis aquí también. Entonces he visto muchos espectáculos enterrados, yo que sé, conciertos, magias, no sé qué, y la gente que ha venido, que los ha disfrutado, que ha estado aquí tranquilamente, tanto con medidas de COVID como sin medidas de COVID, y que es un espacio que se puede aprovechar sobre todo para esto, ¿no? Para fomentar cultura, gente que quiera pues mostrarnos los espectáculos que traen, artistas autónomos. No sé, creo que tienen muchas utilidades y para todos los públicos, que no es solo para un sector o para el otro, sino que se puede aprovechar para varias cosas, siempre que el terrao tenga disponibilidad y las personas responsables o los dueños del sitio del terrao pues lo permitan y lo consientan, ¿no? Y no sé, poco más. Y el futuro que le veo a los terraos, pues bueno, si se sigue haciendo así, yo creo que es algo que puede ser guay. Todo lo que sea innovar y traer más cosas, más proyectos hacia, como he dicho, todos los sectores, pues estará bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo vengo aquí primero porque quería esperarme a ver cuánto tiempo podíamos estar también en silencio, porque creo que hay una parte de que siempre
cuando estamos en este tipo de acontecimientos, cuando estamos en un debate o hablando, tenemos miedo a que haya silencio, ¿no? Y no sé cuántos segundos hemos estado aquí y todos estamos como, ay, que salga alguien, que salga alguien. Bueno, pues a veces podemos estarnos aquí 5 minutos sin decir nada i no passa nada. Vull dir que el silenci de vegades també és una mica sanador i ens ajuda a pensar en coses que puguem fer i coses intel·ligents i no parlar per parlar. Pero que está muy guay y volia inspirarme y muy bien, ha roto el hielo, así que me tocaba a mí. Ahora me gustaría seguir. Jo volia expressar una mica, formo part de l'equip de Coincidències i una de les coses que per nosaltres era important era per què vam decidir fer activitats com aquesta, no? I com concerts, obres de teatre, els terrats, era perquè, d'alguna manera, primer ens vam trobar que hi havia una crisi econòmica quan vam començar, i al final jo crec que estem sempre en crisi, és a dir, que sempre hi ha aquest problema, i moltes companyies, molts artistes no tenien un espai per exhibir els seus espectacles i estaven veient coses molt boniques i que s'estaven perdent, i vam decidir, ostres, hem de trobar alguna cosa, ocupar un espai i donar una oportunitat, no? I fer que la gent pugui veure coses boniques i de vegades no hagi d'anar necessàriament a un teatre. I vam decidir fer-ho als terrats perquè, ostres, vivim en una àrea metropolitana molt densa i amb molt pocs espais verds i amb molt pocs espais d'esbarjo. I el Terrat havia sigut un lloc com característic d'aquí, de la cultura mediterrània, i que havia tingut utilitats. I a mi m'agradaria sentir anècdotes de gent que hagi pujat a estendre la roba, que hagi festejat, que hagi compartit algun secret, ha pres alguna decisió dintre dels terrats, i nosaltres, d'una manera com romàntica i activista, vam voler recuperar-ho a través de l'art. I vull dir que em fa molta il·lusió trobar tota aquesta gent aquí i que compartim experiències. I si teniu alguna experiència, per favor, tot vostre. Bueno, jo primer em presento. Soc la Conxi de Somnis i porto aquí, al Centre Cultural de la Bòbila, treballant pel barri 18 anys. I d'aquests 18 anys que he estat aquí, moltes vegades li he dit al Ricardo, quan no n'hi havia sala, perquè hi havia overbooking de gent que vol fer cultura i que aquest centre cultural, no sé si ho sabreu, però és molt actiu. O sigui, n'hi ha moltíssimes activitats i n'hi havia moments en què potser nosaltres canviàvem, no n'hi havia problema. Ara t'has d'anar poques vegades, però ara t'has d'anar a la sala d'actes de la biblioteca, ara t'has d'anar a no sé on, ara t'has d'anar... I jo dic, no me puc ir al Terrau? Perquè, clar, treballo... Els grups que venen aquí, a part dels adults que venen a la nit, són nens. Llavors dic, jo amb el Terrat estaria feliç, perquè correríem pel Terrat, faria les activitats al Terrat, i em deia, sí, però clar, que no podia ser perquè no estava implantat com ara. O sigui, jo, mi voto a favor i vamos. I després, el que tu deies, jo de petita, a la terrassa de casa meva, al Sant Joan, a poner banderines i a fer una festa. Vull dir, sempre, a cada Sant Joan jo no m'anava. Jo venien els amics, estaven tots junts a casa dels meus avis, que teníem un pati, una terrassa, com una... No era ni terrat ni enmig, o sigui, era un pati, però enmig, i tenia gent als voltants que el ballaven amb nosaltres, vull dir. El que passa, jo el que veig és la gent, els veïns, perquè si ja, també t'he dit que jo he estat molts anys aquí al barri fent activitats al carrer, i denúncies i no sé què, i la policia, no sé què, sí, és la pega que pot n'hi haver, perquè la gent, jo què sé, no sé, a mí las cosas, es que me levanto a las no sé cuántas de la mañana, es que no sé cuánto, es que el niño está con la siesta, es que, però és una vegada, o sea, no estem cada dia ahí, jo dic que és una de les que jo m'he trobat de denúncies de que, és que, si són les 10 de la mañana, o sea, senyores, vull dir, que dic, jo poso més o menys anècdotes i coses que m'he trobat en la meva experiència de fer coses tant al carrer com al Terrat. Al Terrat ja t'he dit, jo moltes vegades dic, jo me voy al Terrat, no hay problema. I alguna vegada hem fet algun ensayo com se salta por la ventana de la sala.
No, s'obria però hem estat allà, vull dir que això és la meva aportació que volia fer. Bueno, yo soy Ernesto Carrión. Primeramente decir que tenemos a alguien muy conocido aquí en la mesa, sino que no lo reconocí al principio por el eso, porque yo soy uno de los que te sigue en TikTok. Pero no te he reconocido porque por el pelo, porque no te he reconocido ahora sí, recién ahora que has hablado te reconozco. Soy Ernesto Carrión, yo llevo el segundo periodo como asesor en bienestar social en el ayuntamiento y también llevo temas de interculturalidad, ciudadanía y diversidad. Y yo lo que sí, como ha comentado Conchi, lo que es cierto es de que primero agradecer a los organizadores de esta tabla. Segundo, el sentido de que lo del COVID nos ha demostrado que había que buscar alternativas y rápido. Sinceramente, tengo que admitir que en muy pocas ocasiones pensé yo en el Terrats como una alternativa real para entidades, asociaciones, porque como ha estado comentando Conchis, es una de las cosas que, dentro de todo el trabajo que se hace, es una de las cosas que también es importante, que es el hecho de poder apoyar y contribuir para que encuentren lugares donde puedan desarrollar los ensayos, etcétera, etcétera, porque cultura y deporte no tiene fronteras, tienen esa gran característica por la cual son dos cosas que hay que apoyar de sí y muchas más, pero sobre todo cultura y deporte. Entonces, en este sentido, el COVID nos ha hecho reencontrarnos con los vecinos en el Terrat, eso está claro, con vecinos que de repente a veces no teníamos por cuestiones de horario de trabajo, otro tipo de cosas. Nos hemos encontrado muchas veces a las 8 de la tarde, varios días seguidos, en los edificios que tienen terrats, aparte de los balcones y esto, con ellos. En ese momento aplaudiendo a los sanitarios. Pero de todas maneras creo de que las cosas ya no nos volverán a ser como fueron antes. Espero que de toda esta parte negativa que hemos vivido, las partes positivas, nos demoremos mucho en olvidarnos de ellas, sino que más bien la implementemos, como es lo que está pasando ahora. Y yo creo que sí, que esto es una alternativa concreta para que las entidades, porque Concha ha hecho una cosa que es real, y que a veces yo entiendo como que es la problemática positiva, que es que se genera tanta cultura por tantas entidades, que la problemática es, bueno, que no es una problemática, es cómo hacemos para apoyar eso y para buscar las infraestructuras y los equipamientos que necesitan. En el tema deportivo es lo mismo. La problemática negativa sería de que tuvieras los equipamientos y que nadie los estuviera utilizando. Que eso, por suerte, aquí en Hospitalet no lo he visto nunca que eso pase, sino todo lo contrario. Entonces, por lo tanto, yo creo de que podemos alegrarnos de eso, podemos alegrarnos del hecho de que las entidades y los vecinos y vecinas en general, esto esperamos primero que todo continúe bien con las medidas que se están tomando y todo, pero en general nos estábamos alegrando mucho por el hecho de que todo se estaba reactivando, por el hecho de que nuevamente ya se podían hacer cosas al aire libre. Hemos vivido las fiestas mayores, varias de nuestras fiestas mayores, y sí se ha hecho bien. Por lo tanto, sí, yo simplemente terminar diciendo que yo creo que el Terrat, lo que comentabas tú también, es verdad, dependerá del tamaño, dependerá no sé si es el reglamento, pero del acuerdo que lleguen todos los vecinos para utilizarlo. Lo que comentaba Conchi también es cierto, que hay momentos en que el Terrat, pues depende de dónde vivas, también no puedes estar muy de acuerdo con la actividad que se está realizando en ese momento. Pero en todo caso, yo termino diciendo eso, yo creo que sí, que depende cómo es una alternativa concreta, y esperemos que en todo este camino que todavía nos falta, para, sí, iba a decir volver a la normalidad como la conocíamos antes. No lo sé si volveremos como la conocíamos antes, ojalá que sí. Pero en todo caso, ni la cultura se puede parar, seguro que no. Por lo tanto, es algo de agradecer de tener estas alternativas. ¿Sí? Bueno, hola. Me presento, soy Vlad y la verdad es que es la primera vez que vengo aquí, que me han invitado unas amigas. Y tampoco tengo TikTok, por lo que no conozco al chaval de aquí. Así que bueno, pues me alegro de poder compartir este espacio con vosotros, porque la verdad es que yo estoy bastante a gusto, que siento un poco de viento, dan vueltas las gaviotas y vamos, yo preferiría estar en un terrado que en la sala de actas, que por equivocación nos hemos subido hasta allá buscando por dónde estaba la entrada. Y bueno, ¿qué es lo que va a decir? Que una de las preguntas a tratar es el futuro de las azoteas, de los terrados.
Y bueno, supongo que todos hemos tenido experiencias positivas de cómo se han aprovechado estos espacios en la cuarentena, cuando todo el mundo se dio cuenta, vaya, si tengo un espacio a donde puedo subir para pasar un rato, para tomar el sol, para incluso, yo qué sé, montar una fiesta, cosa que a mí no me gustaba particularmente porque yo vivo en la última planta y lo escucho perfectamente. Pero bueno, supongo que en un centro cultural, como no vive gente, o bueno, casi vive, pero no. Bueno, falta dormir todos los días, no sé si usted lo hace o no. Alguna vez me imagino que sí. Pero en todo caso es más tolerable, claro. Yo como vecino pues no lo veo muy claro. Es la primera cosa, que uso de los terrados, aunque es un espacio infravalorado, infraaprovechado, salvo que se ponga ahí un ático, un sobreático, alguna cosa de esas. Pues esto está un poco infravalorado y lo hemos recuperado. La cuestión es si de manera temporal o permanente, porque claro, yo ahora veo cada vez menos vecinos que suban allá para hacer sus actividades, porque antes sí que subían para hacer un montón de cosas, que si yoga, que si no sé qué, que si las malditas fiestas, de todo. En fin, el problema que veo yo es que para empezar, ahora mismo con el desarrollo urbano, las terrazas ni tan solo se plantean. Podemos ver aquí edificios de nueva construcción y de terrados comunitarios, yo ahí no veo ninguno. Veo áticos con sus terrazas privadas, pero azoteas no. Y esto es un, digamos, trend que yo creo que se está repitiendo tanto como en Hospitalet, tanto como Barcelona, porque tener ahí un espacio que no se aprovecha mucho simplemente no renta. Hay que ocuparlo con un ático, con un sobreático, gente encima de gente, que es lo que estamos viendo aquí. Y vamos, lo poco que queda pues se llena de aires acondicionados, antenas, no sé qué, no sé cuántos. Ahora bien, algunos espacios, como en edificios antiguos donde sí que se pensaba que podían ser aprovechables para alguna cosa, pues sí que quedan. Desde luego que si los vecinos dejan que se aprovechen para alguna actividad cultural, pues es otra cuestión. Por lo cual, realmente terrados utilizables para una actividad cultural son bien pocos. Me imagino que serán los de centros culturales. Bueno, yo, al no ser experto, evidentemente, no dispongo de números exactos, pero me temo que aquí en Barcelona, terrados que se puedan aprovechar son bien pocos. Por lo que, vamos, yo más que dar una respuesta, simplemente quiero preguntar, bueno, tirar una pregunta retórica. ¿Hasta qué punto, digamos, podríamos expandir la cultura de uso de terrados? Porque, como ya he dicho antes, yo aquí estoy muy a gusto y espero que este tipo de eventos pues se haga adelante. Bueno, pues hasta aquí mi aportación. Hola, buenas. Hola, mi nombre es Adela Martínez. Tengo un proyecto que se llama Huertos in the Sky, que es transformar terrats de Barcelona en huertos urbanos. Si vais a la Barceloneta, os animo a subir a uno que tenemos y podéis verlo. Entonces, yo me imagino un futuro de los terrats verdes. O sea, verdes, y no significa verdes con huertos urbanos, pero también combinando cultura, hay espacio para todos, ¿no? El otro día lo comentábamos en el pasado, es curioso lo que él ha dicho de los vecinos que les va a molestar, pero el otro día cuando comentábamos al pasado de cómo se han utilizado los terrats, nadie hablaba de que los vecinos les importaba, porque el terrado era el corazón de los vecinos. Entonces no era como, ostras, ya están los del tercero subiendo arriba a la fiestecita, cervecita, sino que cuando se usaba el terrat era como una fiesta para todos, porque había ese concepto de comunidad que ahora no hemos perdido, ¿no? Entonces creo que a lo mejor si empezamos a usarlos un poco y hacemos que la comunidad los diseñe, los hagan suyos otra vez, creo que igual no habrá tantos problemas porque se respetará a los demás, ¿no? Y se usarán de alguna manera un poco así. En cuanto a cuántos hay posibles, en Barcelona los datos que tengo son el 67% de las azoteas planas son planas, el 67% de los terrats son planos y se podrían utilizar incluso con fines comestibles para hacer agricultura, el equivalente de 150 campos de fútbol profesional. O sea que es un montón. El ayuntamiento ha hecho estudios también en centros públicos versus centros privados. Entonces es una cuestión de intentar buscar cómo entre todos podemos darle una nueva vida y combinar todas estas cosas que nos preocupan, tanto los alimentos. Está demostrado que si el 10% de las ciudades produjeran alimentos, podríamos devolver a los bosques, o sea, al campo, podríamos reutilizarlo de tal manera o regenerarlo de tal manera que pudiera absorber el equivalente de CO2 para volver a los niveles de antes de los 80.
Pero bueno, la idea es que la gente aprenda de dónde vienen los alimentos, productos de proximidad, que te vuelvas más sostenible, porque si estás más cerca de los alimentos, sabes cómo crecen, cuando vas a comprar te preguntarás de dónde viene la ropa, en fin, que empecemos la rueda y combinemos todos los usos que hemos comentado. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo conseguiría yo, o cómo sería yo, supongo que me tengo que poner de acuerdo con todos los vecinos, ¿no? Sí. Para que tú, en nuestro terrao, que es bastante, que yo vivo, porque me ha encantado, o sea, es que me ha encantado. Porque sí, he intentado, ahora estaba en estos días, bueno, él es, ya lo digo, es mi hijo, es que esto es la avena, que hace pues eso, los tomatitos pequeñitos esos en no sé qué, los pimientitos esos, porque no tengo más espacio. Pero sí que tenemos un terrao y está, pues bueno, como todos, que no se hace nada. Sí, tender y ya está. Bueno, no, y mentira. Hay una cosa que hemos hecho ahora que nos ha ido muy bien, que mi marido es el presidente de la comunidad y son las reuniones. Porque como no podíamos estar abajo, porque éramos más de la distancia, no se podía mantener, pues nos íbamos al terrao, en círculo, a hacer la reunión típica de la comunidad. Entonces, no sé si es posible, aquí en Hospitalet no tengo ni idea. Pero ¿cómo se gestionaría? ¿Cómo podríamos tener huerto urbano? Porque es muy grande, en un espacio nuestro, de nuestro... Igual no es lo que tocaba, pero es que como me ha encantado... Ah, vale, vale. No, bueno... Igual me he ido para algo personal, pero es que me ha encantado la idea y no sé cómo no sé si está... A ver, si quieres luego entramos más de detalles, no quiero tampoco monopolizar esto que sea sobre esto. No, porque aquí hay gente del ayuntamiento. En el ayuntamiento, en Barcelona, hay un concurso de cubiertas verdes que ha habido de estos 2 años para intentar impulsar esto y que la gente se anime a hacerlo. Sí. Y luego el ayuntamiento de paisaje urbano da ayudas de hasta el 30-40%, porque claro, hay que impermeabilizar la cubierta, hay que hacer una serie de cosas, pero que aún así hay que mantenerla igualmente, aunque no hagas nada. No, está impermeabilizada desde hace nada, por eso... Bueno, entonces sería una cuestión de mirar qué ayudas públicas hay y luego lo que la gente quiera aportar y buscar a lo mejor algún patrocinador, algún súper que se anime, algo. O sea, la cuestión es cómo dividimos el coste entre todos o hacemos algo pequeñito. Habría que mirar en cada caso, pero bueno, mi punto es que creo que todos podemos intentar pensar en ideas, ¿no? Que unan la cultura, que unan la comida, todos los usos que ese vecindario quiere darle, pero tenemos que recuperarlos porque ahora no se puede pasar por contrato. Sí. Los pisas y los estropeas, pero es que antes se pisaban y nadie no sé. No, nosotros vivíamos en una casa de 2 plantas y teníamos los niños y subían, teníamos una piscina para ellos, para los niños, y subían al terrao y los 2 matrimonios estábamos en el terrao haciendo, pues eso, hablando, comiendo, cenando, pero eran 2 personas solo. Yo no soy el anfitrión esta vez, así que tú puedes... Digo que ya estoy. Ya. Yo solamente quería decir de que es una alternativa más de utilización del terrat, por ejemplo. Y nada, hay una cosa más que sí estoy de acuerdo con él en que es una alternativa más, pero tiene que hacerse de una manera seria y con un acuerdo entre todos los vecinos. Hay que mirar bien cómo, porque la realidad es la realidad y si muchas personas trabajan de noche y vienen, el tema estos de que se haga mucho ruido y todo, sí, es una molestia real. Y otra cosa es, y no lo digo tanto por mí, sino porque al final te van llegando los informes de las quejas de los vecinos y de las vecinas, y también estos de que festejas el cumpleaños, pero te vas hasta las 3 de la mañana, de repente tampoco no es la mejor manera de utilizar el terrat. Por lo tanto, ahora yo creo que sí, que por ejemplo es una manera inteligente la que acaban de plantear de utilizar el terrat. Y la otra sí, yo estoy de acuerdo de que, ¿por qué no? Si con el hecho de ponernos, de que se pongan, porque esto va por lo que decía Concha, esto va por comunidades, no va Claro. Esto va por comunidades, y las comunidades se ponen de acuerdo en que, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo también, si todos se pusieran de acuerdo y dicen, bueno, porque es verdad, hay una cosa que he dicho ahí que también es cierto, que cuando depende de cómo sea tu contrato de alquiler, hay en muchos casos que el contrato de alquiler te impide subir al terrat. Sí. Imagínate. Sí, no, Sí, hay sí, muchos, sí. es algo concreto también. Muchos contratos de alquiler no tienen la posibilidad de subir al terrat tampoco, aunque tú vivas ahí sin importar el piso en que vivas. Entonces, por lo tanto,
Ahora, sí, yo como todo creo que si se llega a acuerdos dentro de los límites, entendiendo de que todo lo que se quiera hacer hay que respetar también a los vecinos y vecinas y que sea un acuerdo de todos, sí, perfecto. Yo sigo diciendo de que sí, que esa es una alternativa también, una más, y como se pueden encontrar otras también para utilización del terrat. Sí. Yo, si me permiten unos apuntes, ya reparto juego un poco respecto a lo que habéis comentado, ¿no? Yo creo que la idea de una azotea verde, el verde no es solo el verde de la vegetación, sino el verde es como el semáforo verde de abertura para el uso. Yo creo que en el futuro que me imagino yo de las azoteas sostenibles, tiene que ver con el uso por lo que respecta a huertos urbanos, espacios verdes. Recordemos que un proyecto utopista como es el del Eixample de Barcelona, por ejemplo, se centraba en el uso del centro de las islas como espacio verde, y esto nos lo quitaron. Y entonces, de alguna manera, es como una especie de acto de reconquista, ¿no? Entonces, yo creo en la convivencia de estos espacios verdes con un espacio de socialización y espacio en el cual podamos hacer actividades como esta, o como una obra de teatro o un concierto. Entonces, respecto a la cuestión del ruido, para mí creo que es importante distinguir entre fiesta versus actividad cultural. Son dos conceptos muy diferentes. Por ejemplo, desde Coincidencias no hacemos fiestas. Lo que hacemos es un acto cultural. Y el acto cultural, uno, no es invasivo, trata de no ser el mínimo invasivo, y dos, se hace a una hora en la cual no molesta a los vecinos, es decir, antes de las 10 de la noche, como muy tarde, ya hemos acabado. Y tres, cuando hemos trabajado con comunidades de vecinos, que lo hemos hecho, siempre tiene... Ay, siempre, Se ha arrepentido. Ah, vale, se arrepintió. Siempre tiene que haber consenso al 100% de todos los vecinos para hacerlo. Si un vecino se opone, no lo hacemos. Claro. Pero una de las cosas más satisfactorias que hemos vivido es cuando hacemos una obra de teatro, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, y esto nos ha pasado que los vecinos, después de la obra de teatro, cuando ya se ha ido la gente, sacan las mesas y hacen una cena comunitaria. Y para nosotros es como una especie de acto reparativo respecto al espíritu mediterráneo de esta área metropolitana tan grande y tan contradictoria. Es decir, por fin recuperamos, aunque sea por una noche, el uso de la azotea para crear comunidad, ¿no? Vale, no sabía que también usabais para... O sea, yo me quedaba en cultura, o sea, en Equipamientos. equipamientos para cultura, pero que lo hacíais en comunidad también. También. Privada. Privada también. También sí, hacéis eventos, se montan eventos, bueno. Sí, pero por ejemplo tiene que ser Que sí, no, yo lo muy que respetuoso. Sí, es decir, sí, no, que yo lo que te he puesto es la anécdota de que cuando era pequeña, que yo recordaba mis Sí. como muy bonito el estar en la terraza. Quiero decir que ya no se usa eso, yo no veo a las familias. Esa es la pena. Que por eso que yo solo te lo he puesto de ejemplo. Pero entonces, claro, yo veía viable lo del huerto, pero no veía viable. Pues ya me acabas de dar otra idea. O sea, yo voy sacando ideas. Bueno, igual m'has contestat tu la pregunta, però és que volia llançar-vos una pregunta. A mi em sembla molt bé l'ús dels terrats, l'ús dels terrats. El que passa que en un cas particular com pot ser aquest, que estem parlant d'un edifici públic, diguem-ne, la gestió deu ser o pot ser relativament senzilla. Es tracta de posar-te d'acord amb qui el gestioni i fer una activitat. Clar, en el cas, si ens n'anem a l'ús dels terrats d'un edifici, evidentment, privat, clar, de què estem parlant? D'activitats de caràcter privat per aquella comunitat o d'activitats, possibles activitats obertes, diguem-ne, a la ciutadania en general, perquè les dues coses són diferents. Llavors, la meva pregunta era si vosaltres, a través de Coincidència, havíeu tingut experiències, diguem-ne, de l'ús de terrats, però per fer-hi activitats de caràcter cultural, ja pot ser teatre, dansa, música, el que sigui, xerrades, però obertes, diguem-ne, no a la comunitat en particular, a aquell edifici, sinó obertes com aquí, que pogués venir qui hagués volgut. Si n'heu tingut experiències i si les heu tingut, com es gestiona això? Vale, sí, puc respondre perquè és una pregunta directa i després ja cedeixo la paraula. Sí, efectivament, nosaltres quan treballem amb terrats privats, tant de persones privades, perquè hi ha gent que té terrats propis, i com comunitats de veïns, són esdeveniments que
els veïns, els propietaris dels pisos tenen espai, evidentment, són activitats que també són per ells, però part del missatge és que som també per a la ciutadania. És a dir, que diguem que si hi caben 60 persones, poden venir 10 veïns o els veïns que vulguin, evidentment, però les altres 50 places, per dir alguna cosa, són places que s'ofereixen a l'altra gent, d'acord? I tenim, evidentment, uns protocols de seguretat, tenim una assegurança, tenim uns convenis amb l'Ajuntament, en aquest cas de Barcelona, perquè amb l'Hospitalet ho estem fent d'aquesta manera, i realment ha d'estar tot molt segur i molt pautat, també per el que fa a l'evacuació, pel que fa tot, perquè funcioni. Això és molt important. No sé si... Sí. Yo he salido sobre todo a la mesa por un poco por la respuesta que has dado sobre el tema del ruido, ¿no? Yo llevo bastantes años también trabajando de una forma paralela al sector cultural, he organizado muchos eventos aquí en Hospitalet y me ha llamado la atención cuando se ha comentado el tema que ha pasado casi en todos los comentarios el tema del ruido y de las quejas. A mí me ha dolido un poco que estemos hablando de cultura y lo primero que pensemos es que vamos a molestar y vamos a hacer ruido. Bueno, ruido hace el camión de la basura, ruido hace el que va hablando con el móvil. Nosotros hacemos cultura. Entonces, siempre que se mantenga unos horarios determinados, porque enseguida hemos empezado a pensar en general, no, la noche... Bueno, la cultura se puede hacer por la mañana, se puede hacer por la tarde y no se tiene ni por qué hacer de noche y, sobre todo, no pensar en lo primero de todo en la queja. Porque este señor seguro que me da la absoluta razón, que hagas lo que hagas a la hora a la que la hagas y en el sitio donde la hagas, hay quejas de los vecinos. Eso es lo que yo he dicho, que igual son las 10 de la mañana y se quejan. Por eso que yo creo que es un tema... No, bueno, sí. Tampoco hay que darle tanta importancia. No, si yo no le doy importancia, yo he puesto... Bueno, pero lo ha hablado todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. No se ha dado importancia, pero todo el mundo lo ha hablado. Pero porque, claro, yo he sacado las... Claro, no, si no lo digo todo en lo concreto que por ti, lo que Conchi. no, Lo digo porque todo el tranqui. mundo lo ha comentado. Pero hay una cosa que, a ver, yo creo que todos tenemos que entender. Que es uno de los hándicaps. El 100% tener a todo el mundo contento no lo vamos a tener, no? Jo crec que la qüestió està en mesurar quines activitats es poden fer al terrat que no, Claro, que eso no es otra generin, cosa. diguem-ne, una molèstia, perquè és evident que si tu et fots a la 1 de la matinada a fotre un concert de rock a un terrat, pues bueno, tindràs a la policia o Pero eso al te va a cap de pasar 5 en la minuts, plaza. no? Evidentment. Eso te va a pasar en la plaza. Però Si jo crec que montas és, un clar, concierto a las 3 de la mañana en la plaza, cada activitat suposo que requereix un espai determinat i unes condicions determinades que afectin el menys possible, tot i que afectaran aquí a la ciutadania. Vaja, Sí, pero quejas hay en los teatros, quiero decir, y están cerrados, o en los polideportivos hay quejas por el ruido. Quitando esta parte un poco que me ha llegado por eso, porque he recibido tantísimas quejas de vecinos a cualquier hora y por cualquier cosa, que al final, pues, vamos, un poco intentar totes maneres, superarlo, ese... També ara, perquè estem aquí amb el... Sembla com un tema monogràfic, no? Els terrats, l'alçada, azotees, tal, no? Però hi ha molts més espais. Deuen haver patis interiors que són útils, jo què sé, molts separadors de moltes botigues que poden tenir un caràcter, no?, de proposta d'activitat de cara a la ciutadania. És a dir, no només hi ha els terrats, jo crec que deuen haver molts espais a totes les ciutats que si ens hi poséssim i... Els mercats, els mercats, mercats, per segurament. exemple. Sí, yo iba a decir eso. Hay un proyecto, no sé si todavía continúa, pero hace poquito tiempo, de una productora que se llama Acoustic, y organizaban conciertos sorpresa en una floristería que tuviera espacio suficiente para hacer un mini concierto, en una barbería, que lo que yo quería comentar también eso, que las azoteas están muy bien, pero en esta área metropolitana tan absolutamente masificada, la gente que nos dedicamos de una forma u otra a organizar cultura, hay que buscar cualquier brecha para ubicar espacios. Aquí en Hospitalet se hace. Hace unos años empezaron a abrir algún tipo de jardines que hasta ahora no se abrían, o sea, hasta ese momento. Ahora hay naves antiguas, industriales, igual que se recuperaron en su momento, sobre todo la Diputación, para hacer bibliotecas en antiguas fábricas modernistas y tal, como pasa aquí con el Teclasala, pues aquí
en el área metropolitana seguro que hay otros espacios que hasta ahora no se habían planteado como espacios culturales y seguro se pueden plantear. En el caso concreto de las terrazas, a mí me parece fantástico. Además, es un tema que hoteles lo están haciendo. Y entonces, claro, romper ese elitismo, ¿no? Desde que existe el ascensor, el ático es la élite, ¿no? Pues hay que también democratizar un poco eso, y lo que decía el vecino, que sí que es verdad que, claro, desde que existen los pisos nuevos en los que puedes crear un ático y un sobreático y con su terraza privada, pues claro, supongo que la obra nueva va eliminando. Que me ha sorprendido mucho el dato, del que 67% de los edificios de Barcelona se puedan hacer eventos. De hecho, y con esto ya acabo, en el Museo Blau han recuperado la azotea, no sé si habéis ido alguna vez, el Museo Blau, que está en Diagonal Mar. Allí toda la parte de arriba de lo que era el museo lo han recuperado y han hecho un espacio verde. Imagino que lo conocéis. Y bueno, también os recomiendo ir a verlo, ya no solo el museo, sino para ver ese proyecto, porque la vista de Barcelona desde ahí es muy buena. Y nada, gracias y felicidades por la iniciativa. Bueno, yo también me voy a retirar, porque es que si no me veo aquí yo hipoteca, o sea... ¿Vale? Hala, te dejo. Buenas tardes, mi nombre es Olaf, pertenezco a la Asociación Cultural La Gloria Factoría de Arte. Quería como quizás limpiar un poquito el prisma de visión con respecto a los espacios. El terrado de por sí se empodera en un lugar que antes del edificio y antes de todas las épocas, estos eran lugares naturales donde convivían especies y todo. Si lo vemos desde el prisma más etnográfico, finalmente lo que tenemos acá en este minuto nosotros es que, por ejemplo, acabamos en un segundo de disfrutar una sombra, o sea, una nube que cruza el rayo de luz. Entonces, ¿qué nos produce eso? Que finalmente estamos en un lugar que recibe ecosistémicamente las especies, nosotros, los pájaros, etcétera. Entonces, volviendo a la situación de Punto Verde como lugar de geográfico, creo que la recuperación de estos espacios en disposición de la enseñanza ecosistémica y ecológica, ya sea alimenticia o a nivel de especies, es la gran oportunidad que tenemos como seres humanos para finalmente revalorizarnos como seres humanos en nuestro ecosistema, volverlo a revalorizar, sentirnos de nuevo en la morada, enseñarle a los niños que existen más especies, ponernos de igual a igual con esas especies, así como el sol, como las nubes, como los pájaros. Quizás los conciertos no tienen que estar en los terrados verdes, quizás un concierto acústico, sí, con una guitarrita, una flauta, sí. Pero no podemos poner amplificación, porque finalmente lo que vamos a lograr ahí en un terrado verde va a ser darle la bienvenida a nuestros hermanos pájaros. Y si tenemos pájaros ya tenemos el concierto sonoro, ya está. O sea, lo que tenemos que aprovechar es volver a la morada, volver a nuestra moral ecosistémica. De ahí viene la palabra moral, de morada, de donde yo existo moralmente con las demás especies. Entonces, ese es mi punto de vista, como si tenemos un espacio, pues no nos liemos tanto cómo sacarle más provecho como ser humano, sino que es la oportunidad de un punto que cruza el sol de lado a lado, donde hay lluvia, donde técnicamente se puede fácilmente, con un poco de dinero y organización, mantener Punto Verde completamente y tal. Bueno, eso quería decir. Gracias. Te dejo. Me gusta mucho que hagas esta intervención, porque creo que además es muy importante pensar en una manera orgánica de combinar, ¿no? El espacio de la azotea con lo que somos, y no solo nosotros, sino todas las criaturas que nos rodean. Yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Creo que es importante tener en cuenta que tenemos un espacio en el que, si estás hablando de ecosistema, en el ecosistema conviven los animales y convivimos nosotros también, ¿no? Y sí, los seres humanos. Y cuando no deja de ser un poco paradójico apostar exclusivamente por el uso de las azoteas como espacio verde, pero decirlo en una actividad en la cual, de hecho, tienes una plataforma para decirlo, lo cual, de alguna manera, es una bonita paradoja, que lo digo desde el punto de vista positivo, creo yo, y dar un espacio de democracia, un espacio en el que cualquier vecino pueda sentarse, pueda expresar lo que uno piensa, pueda expresar lo que uno quiere decir, y tener
tener esta relación con los demás, no solo con los animales, sino también entre nosotros. Entonces, por lo que respecta a la idea del concierto, cuando hacemos, por ejemplo, cosas en las azoteas, nunca hacemos un concierto de rock con guitarra eléctrica, no sé qué, sino que siempre es una cuestión, siempre se hace de manera acústica y de un espacio muy limitado, es decir, de como máximo 1 hora, para no interferir ni en las dinámicas de la ciudad, ni en las dinámicas propias de la azotea, ni en las dinámicas de la comunidad. Hay una cuestión de respeto que es fundamental. Y para mí, para nosotros como organización, esto es algo básico, la cuestión del respeto y la cuestión de la sostenibilidad. Y entonces la última cosa que quiero decir es que cultura y cultivo tienen exactamente la misma etimología, tú que hablabas de la etimología de moral, y para mí ahí hay una clave, ¿no? La idea en realidad son la misma cosa, es una cuestión de nutrición para el alma y nutrición para el cuerpo, y creo que eso tiene que de alguna manera convivir. Antes él comentaba, en la pandemia la cultura no tiene que pararse. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que la cultura no es un lujo, sino que es un bien esencial, es lo que nos hace formularnos preguntas sobre cómo somos como especie, como comunidad urbana, nacional, mundial, y hacia dónde vamos, qué es lo que somos, y nos permite no encontrar respuestas, pero sí formularnos preguntas que a lo mejor nos llevarían a hacer de este mundo un lugar mejor. Es decir, si todo el mundo tuviera un acceso a la cultura, para mí este mundo sería un lugar mejor. Y ahora, perdonad, ya me he estado demasiado. Hola, no, estás tú encima, ¿no? Bueno, mientras estaban hablando todos, yo estaba pensando qué diría mi comunidad de vecinos, qué diría mi edificio, porque sé que se negaría a hacer algo así. O sea, conociéndolos, sé que... Y estaba pensando los motivos por los que quizás se negarían a las personas que conozco. Y bueno, una parte es lo que dijo uno de los ponentes sobre si lo que se haría en el terrado estaría dirigido a la comunidad propiamente, siendo un terrado privado, o si está dirigido a la ciudadanía, que puedan entrar libremente y tal. Y pensando en eso de entrar libremente, eso puede generar para la comunidad propia, privada, yo veo que podría generar un rechazo, o sea, quién entra y tal. Y lo digo porque en mi edificio están haciendo obras y dejaron la puerta abierta durante unos días y están ahí pendientes de quién entraba. Entonces también está este miedo, porque es lo que se habla en ese momento, a la ocupación. Entonces yo creo que toda esta parte de este rechazo es parte del miedo de quién entra, quién entra y quién se va a quedar, quién entra y por qué viene. Entonces, aparte, yo digo, yo no conozco a la mitad de mis vecinos. Entonces, como la mayoría, al menos en mi generación, la mayoría de los vecinos no se conocen. Entonces, como no sé quién, el que está sentado al lado mío, si es un vecino que vive aquí o es el que se va a quedar después que entró. Entonces, creo que es también uno de los motivos por los que se puede rechazar una cosa de este calibre, aunque ya, como han hablado, tiene muchas cosas positivas, no solo a nivel cultural, sino a nivel de salud física, ambiental y orgánica. Y otra cosa que ahorita se me olvidó, a ver si me acuerdo, bueno, era parte de eso del miedo, y aparte también de que hay un miedo hacia que te invadan lo tuyo privado, no solamente a nivel de ocupación, sino que están hablando del ruido. Es como, yo estoy durmiendo a la hora que sea y me están invadiendo aunque sea lo que dijo la persona que dijo que no importa lo que estés haciendo, te van a tocar la puerta porque se van a quejar, porque es como que estás invadiendo su cuestión. Entonces creo que este tipo de actividades con el tema, no solamente usando el terrado, es una pone a prueba o te pone a pensar, a reflexionar si realmente están invadiéndote algo, si realmente esto es tuyo, si realmente lo que estás pagando es por lo que estás pagando, si el espacio que estás pagando es tuyo, si realmente te están invadiendo. No sé si me están entendiendo, lo estoy explicando claro, pero es algo que estoy así, porque yo sí que lo aceptaría, porque me parece, como dijo mi amigo, muy guay estar aquí con el sol y todo, pero sé que hay gente en mi edificio que se negaría solamente por el miedo de quién entra, quién se va a quedar, y es cuestiones así. Bueno, yo tengo la vida dividida entre Hospitalet y Gracia. Yo no puedo decir que soy de Gracia ni que soy de Hospitalet, porque la mitad de la vida la paso en los dos lugares. Muchas veces más tiempo en Hospitalet que en Gracia, que es donde duermo, pero sí que me considero heredera de los terraos rumberos, como mi camisa indica. Entonces, yo he visto la evolución de los terraos de Gracia, de subirse los gitanos de Gracia de toda la vida a tocar rumbas y a tocar la guitarra, y unirse los terraos de alrededor,
a pasar a que los terraos sean desiertos inexplicablemente. Y en comunidades de vecinos que es un privilegio tener la llave del terrao, que va pasando de mano en mano como si fuera algo prohibido, y entonces cuando la pillas te haces una copia pero no se lo dices a nadie. Y entonces me parece absolutamente inexplicable. Porque los terraos desde toda la vida han sido lugares de convivencia en todos los sentidos. De respetar al que está durmiendo, pero como eran lugares de convivencia, tú sabías que el que bebía en el ático de debajo del terrao trabajaba de basurero y se levantaba muy pronto o se acostaba muy tarde, y entonces muchas veces lo llamabas y le decías, oye, que voy a hacer una cena, ¿te importa? Oye, por cierto, que estás invitado. No era ocupo el terrao porque lo ocupo y me parece maravilloso y adiós muy buenas, sino que eran, hacías partícipe a toda la escalera de la actividad que tú ibas a hacer en el terrao. Respecto a los pájaros, te voy a decir que aquellos agujeritos de allí son nidos de vencejos y golondrinas. Y saben más de rock, de flamenco y de cabaret que nosotros. Porque nos regalan con su visita y con sus entradas y salidas cada vez que hacemos una actividad en este terrao. Así que ellas tienen toda una carrera cultural profunda y de diferentes palos. O sea, desde el rock más duro hasta la acústica más suave. Con el rock más duro salen más, también te lo digo. Supongo que protestan, pero no. Y luego, creo que aparte de los miedos, de las protestas, de tal, creo que igual que ha subido el volumen de las celebraciones, el volumen de los conciertos, el volumen de las fiestas, paralelamente ha subido la intolerancia de los vecinos que tienes alrededor. Es decir, una cosa es que tú tengas un terrao que cada noche sistemáticamente te monten un concierto, te monten una fiesta, te monten un lo que sea. Otra cosa es que eventualmente alguna vez se monte algo. Y entonces ese día, igual que tú tienes derecho a descansar todos los días, la gente tiene derecho a utilizar el terrao alguna vez. Entonces creo que ahí la franja de infringir las normativas, con todo el respeto, o sea, es decir, yo no considero que sea razonable hacer una fiesta hasta las 5 de la mañana con 50 personas en el terrao, pero que un día hagas una cena y acabes a las 11:30 o a las 12 con un ruido moderado, tampoco tienen, y es verdad, que tú organizas cualquier cosa y enseguida viene alguien que te llama a la puerta de, oye, qué ruido. Dices, bueno, hombre, si todavía no te has acostado, si vas vestido, no te has puesto ni el pijama, ¿no? Y entonces creo que también se ha perdido un poco el abrir la puerta a los vecinos y el negociar hasta dónde puedes utilizar el terrao o no. Buenas, mi nombre es Javier, ¿no se oye? No. ¿No? ¿Sí? Vale. Mi nombre es Javier, soy el presidente del Orgull, asociación en defensa de los derechos LGTBI en Hospitalet. Y he salido porque, mira, hablando de Laura de las llaves, estas llaves que veis aquí, son las que he conseguido de mi terrao después de 2 años y medio. ¿Vale? He conseguido, y me la han dejado de Strangis para que me haga una copia, porque no se puede utilizar el terrado, porque solamente lo utilizan los propietarios que viven en la última planta, es decir, o se utiliza para un fin propio, para anuncios que dicen que es para beneficio de la comunidad, anuncios de supermercados o de antenas de móviles y un largo etcétera. Por desgracia, nuestro terrado no se puede utilizar porque allí sucedió un suicidio, ¿vale? Es un terrado que no tiene, o sea, no tiene ningún tipo de barandilla de propiedad, pero sí que tenemos otro, que es más pequeñito, que es donde supuestamente ahí podríamos uso y disfrute de todos los propietarios, pero no es así. Es para uso de los que viven arriba del todo y he salido por eso, ¿no? Porque después de 2 años y medio de Strangis he conseguido, y hazte la copia rápida que nadie se entere. Y la verdad es que hay espacios, yo vengo de Badalona y recuerdo que también lo decía Conchi, ¿no? En San Juan yo era pequeño y poníamos donde se tendía la ropa o donde se tiende aún la ropa, las banderitas,
y ahí todos los vecinos pues celebrábamos San Juan. Hoy por hoy eso se ha perdido. Estoy escuchando que casi todos tenemos la misma opinión, ¿no? El de si hacemos algún tipo de fiesta, algún acto, lo que sea, a quién se lo decimos, cómo se lo decimos o qué vamos a hacer. Cuando son espacios que, bueno, no es que Hospitalet tenga unas vistas muy bellas, pero desde aquí podemos ver lo que es Esplugas, la antena, que, bueno, a mí pues muchas veces subir aquí pues me llama, ¿no? Verlo. Si subiéramos un poquito más veríamos el mar, ¿no? Pero también daros cuenta la evolución que tienen las ciudades, que en todos los terrados como mínimo 6, 7 antenas las tenemos para ello, para desaprovechar un espacio que pueden ser bonitos para convivir los propios vecinos, y que lo estamos perdiendo, pero por el miedo de quién va a entrar o qué vecino es el problemático, y se ha perdido mucho la convivencia incluso vecinal, ¿no? Ese espacio se ha perdido. Es como el 13 Rue del Percebe, ¿no? Pues igual. Y por mi parte, pues bueno. Hola, pues yo soy Laura, vecina de enfrente de Olaf. Nada, soy la fundadora del proyecto La Salami, con sede aquí en Hospitalet los últimos 3 años. Ahora todavía no sé dónde muta, pero bueno, todo este momento Terrats a mí lo que me ha hecho pensar es en un debate interno que yo tengo a menudo, que es público y que es privado. Entonces, claro, para mí, y como esto va de opiniones personales, para mí lo público es lo más privado que existe en realidad, porque lo público pertenece a todo el mundo. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Mientras que lo privado solo corresponde pues, al que tiene la titularidad y es su responsabilidad cuidarlo, no cuidarlo, dejarlo abandonado, etc. Pero en lo público siempre todos tenemos la responsabilidad. Es verdad que nos hemos inventado un sistema para colocar nuestra responsabilidad en determinados representantes de lo público, que son los gestores de los ayuntamientos, etc. Pero yo creo que eso no quita de que cada ciudadano, seguimos teniendo nuestra responsabilidad sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos reclamarles o no sobre ese uso, pero siempre tenemos derecho de opinión sobre el espacio público. Entonces, un terrat para mí es un espacio público más allá de que el suelo, el terrado en sí, esté sobre una titularidad, una escritura pública o privada. ¿Por qué? Porque es un espacio abierto y, por lo tanto, es un espacio público. Y precisamente lo de las quejas, tal, claro, ¿por qué? Porque en el momento que entras en un espacio público, entras en la necesidad de comunicarte con otros. En tu casa, en teoría, no le tienes que decir a nadie lo que estás haciendo, ¿no? Puedes ir desnudo, vestido, saltando, brincando, comer con la cuchara los espaguetis. Pero ya, en cuanto entras en un espacio donde los límites están difusos, pues ahí tienes que empezar a pedir permisos o decir lo que haces porque puedes molestar y tal. Entonces, al final las quejas creo que siempre son en realidad un problema de comunicación, simplemente, porque si nos molestamos un poquito en anticipar lo que al otro le puede ser extraño, al final todos entendemos que somos diferentes y puedes entender esas diferencias siempre y cuando no te invadan demasiado, ¿no? Lo que decía ella. Ese miedo a veces es el miedo a lo distinto, pero una fiesta mismo, quiero decir, la fiesta es el primer acto cultural por excelencia, no sé por qué le tenemos tanto. No podemos hacer fiestas, por Dios, y es que no podríamos vivir sin celebrar, ¿no? Entonces, es una cuestión de entenderse con el otro. Hola, Martín. Qué placer. Entonces, yo lo que quería poner un poco en relieve es esto, ¿no? Este debate de los espacios públicos, la responsabilidad que todos tenemos para lo que sucede en ellos y cómo sucede en ellos, y que, por supuesto, que debería ser, desde mi punto de vista, espacios que deberían recuperar ese espacio de convivencia, porque inevitablemente estamos siendo víctimas y verdugos, porque somos nosotros mismos los que lo provocamos, de un momento muy individualista, ¿no? En la sociedad actual que tenemos, en la que se promueve la titularidad y el uso exclusivo de las cosas. Ten tu cosa, haz tu cosa, todo lo tuyo, pero los espacios de convivencia, y creo que una pandemia como esta nos lo ha hecho ver claramente,
son súper necesarios porque somos una especie social. Entonces necesitamos sí o sí de esos espacios de convivencia y bueno, claro, tenemos que poner unas normas de uso y de disfrute y de respeto, pero creo que son súper necesarios y que sería una gran, desde mi punto de vista, evolución y avance, volver a recuperar estos espacios como usos de cultura, de espacios verdes. Yo que soy una persona además que tengo un pie en cada lado, ¿no? Soy biólogo de un parte, soy coreógrafo de otro, o sea, mi ámbito es totalmente polivalente, ¿no? Amo los terrats verdes como amo los terrats llenos de música y o sea, los pájaros que cantan como las personas. Entonces, bueno, sí, desde mi punto de vista es muy importante recuperar este espacio y darle el valor que ya de por sí, desde mi punto de vista, tiene, que es un espacio público, porque si algo es diferente de estar hoy aquí a estar en un espacio cerrado, es que estamos en convivencia con todo esto que está pasando alrededor, desde el vecino que está enfrente y que en un momento se pueda asomar o no. ¿Sí? Gracias. Tiempo. Bien. Decía un viejo, muy viejo, la única verdad es la realidad. Cada cual piense lo que quiera. Yo les diría a vosotros que miréis, mirad un poquito, un poquitito nomás. A mí me parece estupendo todas estas cosas que tenemos, que somos creativos, que somos humanistas, que somos estupendos. Sí, está muy bien, a mí me encanta que seamos todos, e incluso que en la ciudad traigamos la ciudad al campo y jodamos a toda la gente que vive en la ciudad por opción que ha querido vivir en la ciudad. O por necesidad, o porque no tuvo más remedio, su puta vida es así y lo ha hecho nacer y vivir en la ciudad. A mí me gusta toda la idea, me gusta eso del ¿cómo se llama?, del terrat con las plantitas, los tomatitos y todo esto, fantástico. Yo no pondría en mi terrat, por más que no habíamos comprado una cosa de esa para hacerlo. Pero pensaba una cosa, ¿quién paga la fiesta? Es decir, porque aquí no he escuchado esto, He escuchado que somos todos fantásticos, creativos, divinos, pero ¿quién paga la fiesta? Es decir, ¿tenéis idea de la normativa que hay en cuanto a terrazas, en cuanto a la edificación pública, todo esto? Son cosas que hay que modificar. No es, ay, hacemos una fiesta, qué bien, hemos sido humanistas, hemos sido libres. Si ahora cualquier idiota es libre porque se toma una Coca-Cola. Es decir, cuidado, cuidado. Es decir, a mí me parece muy bien que los espacios públicos, como un centro cultural, tenga un terrat que se pueda usar. Hay que adaptarlo, hay que gastarse un pastón, y hay que tomar todas las medidas de seguridad. Ojo, estamos pensando en muchas cosas. No es cuestión de ser divinos y tener ideas estupendas. Yo soy un señor mayor, entonces por eso debe ser que ya estoy cansado de tanta tontería. No, pensemos la realidad. Sí, que tenemos que hacer un movimiento y salir con pancartas para pedir que nos arreglen bien todo este suelo y que aquí podamos hacer actividades bien y que nos pongan una instalación y unas pantallas acústicas para no joder al señor que vive ahí o aquel señor que está mirando y no tiene ni puta idea de lo que estamos haciendo aquí porque no está mirando ni siquiera. Es decir, yo pienso que tenemos que... está muy bien todo esto, A mí me parece muy bien porque nos podemos juntar todos y hablar, y qué sé yo, alguna gente que hace tiempo que no nos veía y todo esto. Pero está muy bien ser fantasiosos y está muy bien porque nos ayuda a crecer como comunidad. Pero cuidado, hay toda una serie de normativas que cuando planteamos todas estas cosas, tú ten la idea porque después se solucionará. No, lo que vas a tener después es una frustración de puta madre porque no has podido tirar ni siquiera un cachito así del proyecto. Entonces, cuando planteamos este tipo de cosas, hay que hacerla con cara y ulls. Es decir, no podemos hacer... ¿tú te crees que por casualidad en aquella terraza
según la última normativa de la construcción, ni siquiera podrían estar en aquella terraza, en el edificio que está ahí enfrente. Si se tuviera que hacer ahora, con la normativa nueva de construcción, no pueden poner los aires acondicionados allí. Y en la fachada, en Barcelona menos, aquí en Hospitalet no sé. Pero en mi piso, si llegamos a ponerlo adelante, nos trituran. Es decir, los dos que lo tenemos puesto ahí fue porque lo tenemos hace como 20 años y porque tenemos plantitas adelante que no lo ha visto ninguno. Pero todo lo que se ha instalado ahora, que se ha arreglado el terrat y esto, y unos que lo tenían adelante colgados, la normativa se lo hizo pasar al terrat. Y el terrat sí se usa, no sé quién había dicho, se usa para antenas. Vale, fantástico, tiremos todas las antenas, no veamos más tele. ¿Estáis de acuerdo en eso? Tiremos las antenas de la televisión al diablo. No tengamos teléfonos móviles. ¿Estáis de acuerdo de eso? Entonces, a ver, yo os soy sincero, me encanta veros a todos aquí y me encantan porque tenéis una idea fantástica y os veo creativos y os veo que somos todos hermanos seguramente, ¿no? Y todo eso lo veo fantástico porque es una forma de hacer comunidad. Pero cuidado también, es decir, a mí me gusta siempre saber quién paga la fiesta. Porque no la fiesta de los vecinos, sino quién paga esta fiesta. Si vamos a hacer esto, o si queremos hacer o intentar, yo pienso que hay que ver quién paga la fiesta. Desgraciadamente, a mí me gustaría que todos, me gustaría tener un montón de dinero para poder hacer todo el proyecto. Pero ¿quién paga la fiesta? Ese para mí es el problema de este tipo de actividades. Casi por alusiones. Vuelvo a la idea de la paradoja. Usted ha comentado toda la cuestión del idealismo y de que somos estupendos y que somos muy creativos y todo eso, pero hay una cuestión muy pragmática. Para empezar, usted está diciendo esto cuando la azotea se le está dando un uso, por lo tanto, no es una idea, ¡ay, qué bonita, a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer! No, se está haciendo. Ahora mismo, mientras usted está quejándose de cómo va a poder hacerse, pues ahora mismo se está haciendo, exactamente mientras usted lo va diciendo, ¿no? Por otro lado, ¿quién paga la fiesta? La fiesta, se amortiza. Es decir, nosotros, por ejemplo, llevamos 9 años. Es decir, no es que tengamos una idea y pensemos, ¡ay, a ver cómo vamos a hacerlo! ¡Qué bonito sería, qué utópico y qué... bueno, todos estos adjetivos que he utilizado, ¿no? Nosotros tenemos una realidad de casi una década utilizando y reformulando las azoteas de Barcelona, pero no solo de Barcelona, sino también del Hospitalet, no solo del Hospitalet, sino de Viladecans, de Rubí, de Lleida, y colaborando con otras iniciativas que ha habido en Ámsterdam, en Rotterdam, hemos hecho cosas en Chicago, hemos hecho cosas con Santiago de Chile, hemos hecho cosas incluso en campos de refugiados. Es decir, que no es una ideica, de estas que hemos dejado ahí que y mira qué bonitos que somos, sino que llevamos 9 años haciendo actividades y llevamos 3 cifras de actividades, es decir, que no hemos hecho una cosita y otra, y lo hemos hecho en terrados más pequeños, en azoteas inmensas, públicas, privadas, y somos un proyecto económicamente, si le interesa, muy sostenible, extremadamente sostenible, hasta el punto de que, 1, no es caro, 2, da empleo a un sector muy precario y muy precarizado como es el de la cultura, beneficia a las comunidades de vecinos a las cuales los cuales han apuntado al acontecimiento, se hace con todas las condiciones de seguridad, porque es verdad que hay azoteas que no son practicables, pero hay azoteas que son practicables y que han descubierto que pueden ser practicables, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos... a lo mejor la idea es tan bonita que nos hace parecer muy estupendos, pero no se trata... O a lo mejor sí que somos estupendos y tampoco está mal ser estupendos. Es necesario. Pero no estamos hablando de una utopía, las azoteas verdes existen, se han desarrollado, se están desarrollando en Barcelona, las azoteas verdes a través de la cultura también se han desarrollado, y no es ninguna cuestión utópica, sino que es una cuestión real, pragmática, sostenible, y además que creo que beneficia a todos los sectores de los que estamos hablando. Perdón, por alusiones. Pero, se nos ha acabado el tiempo. ¿De dónde sale la primera pasta? No, se nos ha acabado el tiempo, entonces lo vamos a dejar aquí. Las preguntas... bueno, tú te acabas de...
de sentar. ¿Pagaríais un poco más por vuestra cuota de comunidad por arreglar vuestro terrat? Que levante la mano. Después de lo que hemos dicho. Yo lo he pagado. Por arreglar el terrat, convertirlo en un uso... Vale. Bueno, la pregunta me parece ideal para acabar. Moltes gràcies per venir, per fer la taula. Sé que queden moltes preguntes a l'aire, però precisament aquesta és la gràcia. Això continuarà a la tardor al Teatre Lliure. Si voleu fer comentaris a xarxes amb el hashtag La Taula, etiquetant el Teatre Lliure, hi ha coincidències, que també podeu buscar coincidències si us interessa. I res, que moltíssimes gràcies per haver vingut i per fer la taula avui.